Quizás te hayas preguntado alguna vez por qué se eligió el 8 de marzo para conmemorar todos los años el Día Internacional de la Mujer. Siempre se difundieron versiones sobre el 8M que hacen referencia al incendio de una fábrica textil en Estados Unidos en algún momento entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Un incendio en el que murieron miles de trabajadoras en huelga que fueron encerradas en una fábrica un 8 de marzo y deliberadamente calcinadas por sus propios patrones. O bien, quizás haya algo más. En base a lo que pude investigar, hay confusiones, mitos y teorías respecto al evento y el origen de la fecha. Hoy exploraremos el verdadero origen del 8M. Sus raíces se encuentran en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz. Por aquel entonces no tenían el derecho a votar ni a formarse y tenían una esperanza de vida sensiblemente menor que la masculina. Un ejemplo de esta creciente inquietud y debate entre mujeres se encuentra en 1848, cuando las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregan a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres. En ese entonces recibieron burlas, especialmente en cuanto al derecho de las mujeres a votar, pero pusieron una semilla que en los siguientes años fue creciendo. La industria textil sufrió un constante jaque de las trabajadoras en la lucha por la conquista de derechos laborales. En este contexto, los historiadores coinciden en destacar como antesala del Día Internacional de la Mujer la que es conocida como la Marcha de las 20.000. El 23 de noviembre de 1909 se lanzó la huelga laboral de 11 semanas en la industria de las camisas de Nueva York. Clara Shabelson, una referente sindical de 23 años, declaró que todos los trabajadores que confeccionaban camisas debían ir a una huelga. Fue la mayor huelga de mujeres hasta la fecha en la historia de los Estados Unidos. Un año después ocurriría una tragedia que pondría en alerta a los movimientos obreros femeninos. Es cierto, existió un gran incendio en una fábrica textil de Nueva York. Sin embargo, ese día las trabajadoras no estaban de huelga. El incendio se debió a la negligencia de sus dueños y su nulo interés por el bienestar de su personal. Los dueños, de hecho, estaban adentro del edificio en el momento del incendio. Sobrevivieron gracias a que lograron escapar de las llamas y llegar al techo, acorde a Rose Friedman, una superviviente que logró subir al techo junto con los dueños. La fábrica ofrecía servicios tercerizados muy económicos a grandes empresas textiles. En la Triangle Shirtwaist Factory, la mayoría eran mujeres de entre 14 y 30 años de edad. Eran inmigrantes en su mayoría de familias italianas, judías o ucranianas. Aproximadamente a las 4:40 de la tarde del sábado 25 de marzo de 1911, un fuego voraz se encendía en el 8º piso. Debajo de la mesa de cortar, en un contenedor de madera, habían acumulados restos de varias miles de camisas que habían sido cortadas. Los desechos acumulados desde la última vez que se vació el contenedor, junto con las telas colgantes que lo rodeaban y las mesas de madera, hacían el lugar altamente inflamable. Bloquear las puertas de salida era una práctica común en ese momento para evitar que los trabajadores salgan más temprano. También les permitía a los gerentes revisar los bolsos de los trabajadores antes de salir. Para el momento del incendio, el capataz que tenía la llave de la puerta de la escalera ya había escapado del edificio por otro camino. Alrededor de 60 personas no pudieron escapar del edificio en llamas y saltaron desde las altas ventanas, incapaces de soportar el fuego que las absorbía. Los bomberos llegaron relativamente en poco tiempo, pero la situación ya era crítica. Y para colmo, su escalera apenas era lo suficientemente larga como para llegar al 7º piso. Docenas de empleados escaparon del incendio subiendo las escaleras que venían de la calle Green Street hasta el techo.
Otros supervivientes pudieron meterse en los ascensores mientras seguían funcionando. Los operadores de los ascensores salvaron muchas vidas al subir 3 veces hasta el 9º piso para rescatar gente, pero finalmente los rieles de los ascensores se doblaron por el calor y no pudieron seguir maniobrándolos. Algunas víctimas abrieron las puertas del ascensor y saltaron al hueco vacío. Trataron de deslizarse por los cables o aterrizar en la parte superior de las cabinas, pero el peso y los impactos de estos cuerpos deformaron la cabina del ascensor e hicieron imposible otro intento de los operadores. Los empleados, aterrorizados, se amontonaron en la única salida de incendios que quedaba. Una estructura de hierro muy débil que pronto se retorció y colapsó por el calor y la sobrecarga. El incendio causó la muerte de 146 personas, que murieron por el fuego, la inhalación de humo o los desesperados saltos al vacío. Una gran multitud de transeúntes se reunió en la calle, presenciando la muerte de 62 personas saltando o cayendo desde el edificio en llamas. William Shepard, un reportero que atestiguó la horrenda escena, decía: «Observé el montón de cadáveres y recordé que estas chicas eran fabricantes de camisas. Recordé su gran huelga el año pasado, en la que estas mismas mujeres habían exigido más condiciones sanitarias y mejores precauciones de seguridad en los comercios. Estos cadáveres fueron la respuesta». Los dueños fueron juzgados por homicidio involuntario y negligencia, pero fueron absueltos en el juicio. En 1913 recibieron una demanda civil de los supervivientes y familiares de víctimas y pagaron indemnizaciones de $70 por víctima. Ese mismo año, uno de ellos fue arrestado por nuevamente cerrar las puertas de salida de otra de sus fábricas. Tan solo fue penado con la multa mínima de $20. Rose Friedman se convirtió en una defensora de la seguridad de los trabajadores durante toda su vida. En las décadas posteriores, la conmemoración de esta tragedia fue una de las principales consignas de cada 8 de marzo, llegando a convertir a las mártires del incendio en símbolos de la lucha. Sin embargo, es muy común encontrar en internet, diarios y revistas que esta tragedia ocurrió un 8 de marzo y que de ahí en más se celebró el Día de la Mujer. Si nos ponemos a buscar, encontramos versiones que se cruzan, se contradicen, que dicen, por ejemplo, que el incendio se produjo en una fábrica llamada Cotton Textile Factory un 8 de marzo de 1908, a raíz de una huelga de las trabajadoras que estaban dentro del edificio y ante lo cual sus dueños decidieron cerrar las puertas e incendiarlo. Esta versión, aunque inexacta y construida en Occidente durante los años de la Guerra Fría, se basa en hechos reales. Hasta encontré artículos que dicen que en realidad el 8M estaba inspirado en una protesta de 20.000 trabajadoras realizada en 1857 en la ciudad de Nueva York, pero tanto del supuesto incendio de la Cotton Textile Factory como la protesta de 1857 no tienen ningún registro documental, como sí lo hay en el incendio de 1911. No estamos diciendo que no se conmemore o no tenga que ver el incendio de 1911. El Día de la Mujer se venía dando todos los años y a partir de este evento pasaría a ser una consigna central en la lucha. Pero si el famoso incendio no ocurrió un 8 de marzo, ¿qué fue lo que llevó al 8 de marzo ser declarado el Día Internacional de la Mujer? Posterior a la histórica marcha de las 20.000 en 1909, irrumpe en escena una mujer que pasaría a la historia como la impulsora del Día de la Mujer Internacional, la referente socialista alemana Clara Zetkin. Zetkin sugirió la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en 1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague, Dinamarca. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y aprobada de forma unánime, aunque todavía sin una fecha concreta. El consenso general era que se haría el último domingo o la última semana de febrero. Formalmente, en 1910 se llevó a cabo el primer Día de la Mujer Internacional, un año después, reuniendo a más de 1 millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.
con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la mayoría de los intentos de reforma social se detuvieron, pero las mujeres continuaron marchando y manifestando todos los años. Así fue que en las organizaciones nucleadas en la Segunda Internacional Socialista comenzaron a tomar ese momento del año como una jornada de protesta en todo el mundo. Acorde a la ONU, en estos tiempos, la conmemoración también sirvió de protesta contra la Primera Guerra Mundial. Como dije anteriormente, solía elegirse como fecha el último domingo de los meses de febrero, y ahí se encuentra una de las claves de por qué se acabó eligiendo la fecha del 8 de marzo. Hay diferentes versiones de por qué se eligió esta fecha en concreto, pero la que veremos a continuación es cada vez más aceptada. En el marco de los movimientos pacifistas que surgieron en vísperas de la Primera Guerra, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. A comienzos de 1917, Rusia estaba inmersa en una profunda crisis económica e institucional agravada desde el comienzo de la guerra en 1914. Casi la mitad de la clase obrera de la ciudad de Petersburgo eran mujeres. El número se había incrementado a medida que transcurría la guerra. En ese contexto, una huelga de obreras textiles impulsada por la feminista rusa Alexandra Kollontai resultó ser un eslabón en la cadena de eventos que llevaron a la abdicación del zar Nicolás II y la Revolución Rusa. En 1917, las mujeres salen a las calles de Petrogrado, en ese entonces capital de Rusia, el último domingo de febrero bajo el lema de Pan y Paz. En ese entonces se utilizaba como referencia en Rusia el calendario juliano y en Occidente el gregoriano, por lo cual el 23 de febrero en Rusia equivalía al 8 de marzo en Occidente, y esa es la fecha que se celebra ahora. Al día siguiente, el 24 de febrero, se sumaron nuevas consignas: abajo el zar y abajo la guerra. La historiadora estadounidense Tema Kaplan, en su libro sobre los orígenes socialistas del Día Internacional de la Mujer, dice: los trabajadores varones de la metalúrgica se unieron a su protesta, pese a que los bolcheviques veían la movilización de las mujeres como precipitada. El 25 de febrero, 2 días después de que comenzara la insurrección de mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el zar ordenó disparar si fuera necesario para acabar con la revolución. Con la unión entre obreras, obreros y soldados, a la monarquía poco le quedaba por hacer. El 2 de marzo, el zar Nicolás II abdicó, poniendo fin a siglos de autocracia y dando paso al gobierno provisional ruso. El éxito de las mujeres rusas se consagró poco después. El gobierno provisional que se formó tras la retirada del zar se convirtió en el primer gobierno de una potencia mundial en otorgar a las mujeres el derecho al voto. Vladimir Lenin declaró el Día de la Mujer como feriado oficial en 1917. Desde su aprobación oficial en Rusia, la conmemoración comenzó a expandirse a otros países. La verdadera historia del 8M fue reemplazada y confundida en un acto de revisionismo histórico con el incendio de la fábrica de camisas y con otras historias. Y se ocultó su verdadero origen socialista ruso, que quizás haya resultado incómodo para Estados Unidos y Occidente. La fecha actual que establece el Día Internacional de la Mujer surgió a partir de la acción de mujeres que no fueron víctimas de un incendio, sino que tomaron una iniciativa y cambiaron la historia para siempre.